Mis primeras apariciones en un evento que tuvo que ver con museos, y precisamente ya uniendo museos y nuevas tecnologías, se lo debo a la doctora que dijo esto pudiera tener futuro, ¿verdad? Y me convenció, me hizo manita de puerco para que me presentara un evento por ejemplo por 1999 y no sabía lo que se estaba metiendo, porque de ahí ya me gustó la cosa esta y me he seguido muchísimo. Es una de las culpables de que un arqueólogo acabe en el campo de la museología, en donde estamos ahora, precisamente desde el posgrado en museología de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Entonces hemos titulado esto "Existe realmente una museografía interactiva", y va a ser en cierto sentido una versión expandida de la pequeña reseña que ustedes tuvieron oportunidad de leer, aquellos que hayan alcanzado a leerla, en donde pues con una reseña de esa naturaleza, habla de 1 o 2 páginas y no hay mucho tiempo ni espacio para poder extender un poquito más las ideas, así es de que aquí intentaré hacer eso para ponerlas a su crítica, a su discusión, establecer un diálogo. He previsto 4 puntos para la sesión de hoy. Una que tiene que ver con el concepto mismo de interactividad. No soy muy proclive a preocuparme mucho por si el término, tal concepto es la etiqueta correcta o no, pero aquí creo que sí hay mucho en juego para poder contestar si existe una museografía interactiva o no. Pues primero tendríamos que tener una claridad, cuando menos, sobre el término interactiva. No me propongo clarificar aquí el término museografía, que también sería objeto de mucho debate, pero el primer punto va a tener que ver con eso y va a ser de los elementos centrales de la plática. Luego, la segunda pregunta que voy a formular es si el que un museo tenga medios interactivos lo hace un museo interactivo. La tercera cuestión y última, a la que tal vez le vamos a dedicar un poquito menos de tiempo, tendría que ver con esta idea de horizontalidad. Estos museos que ya no son verticales, que no son, no está tratando de subsumirnos, de ordenarnos cómo pensar supuestamente, según dicen los críticos, sino que ya intentan establecer un diálogo con el público. Y que mucha gente dice que gracias a la interactividad los museos se están haciendo cada vez más horizontales o ya son horizontales. Entonces estas 3 cuestiones serían las que quisiera yo tocar. Luego abriremos un rato que espero será alrededor de entre 1 hora, 1 hora 10, para preguntas y respuestas, a ver si las tengo, y trataremos de llegar a algunas conclusiones juntos. Entonces parecería ser que lo que vamos a hacer ahorita es un juego de palabras, pero creo que tiene sentido. Y la propuesta que va a estar detrás acá es que no es lo mismo interacción que interactividad. A los filósofos de la ciencia, de los cuales yo me considero un aficionado, siempre he dicho que soy un epistemólogo atrapado en el cuerpo de un arqueólogo, se nos acusa continuamente de querer, se dice en inglés, partir pelos, o sea, hacer distinciones tan finas como para cortar un cabello. Pero yo creo que aquí esto va a ser importante y va a ser la primera tesis que quisiera yo sostener aquí, la primera idea que someto a su crítica, decir lo mismo interacción que interactividad. Y el pretexto para esta pregunta es el extraordinario libro que precisamente reseño y que ustedes leyeron, que se llama Manual de Museografía Interactiva, de Joan Santacana, que he de decir es un gran libro, independientemente de que tenga yo algunas diferencias con el autor, es un súper libro. Para mi desgracia, cuando tuvimos a Joan Santacana hace unos 2 años, 3 años, ya van a ser en 2 o 3 años en México, yo no había leído su libro, que acaba de salir en España relativamente hacía poco tiempo, como para discutir con él personalmente algunas de las cosas que ya luego le mandé en la copia de la reseña. Pero en este libro él se propone analizar si existe una museografía interactiva, y él contesta de manera positiva, y contribuye él con su equipo a una cosa que resulta monumental. Yo lo intenté en el 2005 con mis alumnos todavía en la Escuela de Antropología y nos dimos por vencidos y fracasados, que era hacer una especie de catálogo de todos los tipos de dispositivos interactivos que se pueden dar en un museo. Entonces armó una enorme matriz en donde tienes una ocasiones por qué canal perceptual es que la cosa funciona, si es olfativa, si es táctil, ¿no? Otra que tiene que ver con el tipo de dispositivo, si es mecánico, si es electromecánico, si es electrónico.
la temática. Entonces hace una enorme matriz con múltiples entradas y nos presenta algo así como 120 y tantos diferentes tipos de interactivos posibles, de los cuales muchos de ellos están ejemplificados. El doctor Santacana viaja extensivamente y lo que ha hecho es documentar fotográficamente y muchas veces inclusive con datos muy precisos. Cuando él dice un interactivo olfativo, y tenemos la foto, inclusive sabemos en qué museo estuvo y cómo se construyó. Entonces simplemente esa medio libro vale la pena. Pero hay otras cosas del libro que resultan un poquito problemáticas, que fueron las que a mí me animaron a escribir esta reseña, que en ningún momento pretende quitarle mérito a lo que el doctor Santacana propone, pero que sí me llevan a esta reflexión, que es uno de los temas recurrentes en lo que yo hago, que tiene que ver con la interactividad, y que creo que si no clarificamos el término, entonces nos vamos a meter en dificultades. Y el punto en particular es que en la introducción del libro, él está hablando de los medios interactivos, y de repente dice, por ejemplo, un cartel, lo que nosotros llamaríamos una cédula. Pues un cartel es interactivo. ¿Por qué? Porque invita al que lo lee a reflexionar. Y dije, caray, definitivamente no es la definición de interactivo que yo aprendí cuando estudié el doctorado en diseño de nuevas tecnologías, pero me imaginé que tiene que ver con cómo se defina la interactividad, y quizá bajo alguna definición de interactividad, pues un cartel es interactivo. Normalmente no pensamos en un cartel como un medio interactivo, como tampoco pensamos en una pantalla así nada más de proyección como un medio interactivo. Entonces, ¿será que nos conviene abrir el campo del concepto a múltiples interpretaciones? Por ejemplo, ¿debería ser interactivo es igual a capaz de provocar la reflexión? O, como pensarían los que trabajan en museos interactivos, como el que estamos en este momento, ¿debería haber cosas que sean manipulables por el público para que la cosa sea interactiva? O, además de ser manipulables, le vamos a pedir a esos dispositivos, a esos equipamientos, que sean capaces de ejercer una acción recíproca, que puedan contestar a nuestra acción, pero no de una manera unívoca, sino que tengan una variedad de posibles respuestas a partir de lo que nosotros dialogamos con ellos. ¿Qué ganamos y qué perdemos en esta cosa? En esta discusión, si adoptamos o no una de estas posibilidades. Como es un tema muy serio, yo lo único que puedo hacer es traer a colación a Chabelo. Y entonces vamos a entrar a la catafixia con Chabelo. La número 1 es que el museo es interactivo y el recurso es interactivo si el recurso es capaz de movernos a la reflexión. Entonces la conclusión es que cualquier buen museo es un museo interactivo. O sea, en donde quiera que haya una buena cédula, ese museo automáticamente se convierte en un museo interactivo, lo cual destruye parte del interés del argumento Santacana de que los museos interactivos son la neta y son la novedad. Porque entonces quizá desde el primer Louvre, cuando menos debe haber habido alguna buena cédula, ¿no? Entonces el Museo del Louvre ya era interactivo desde entonces. Entonces, ¿quieren que catafixiemos esta primera respuesta por otra? Pero entonces estábamos si nos conviene catafixiar la primera respuesta. Entonces, la primera respuesta era provocar la reflexión. Cualquier museo es entonces un museo interactivo, bajo esta definición muy amplia de Santacana. Entonces tenemos el problema de que la museografía interactiva no sería novedosa, no sería lo que él llama el nuevo paradigma de la museografía, porque cualquier buen museo sería interactivo. Entonces nos vamos a la segunda catafixia, que si algo sea manipulable. Ahí ya tenemos una ventaja porque habría una diferencia entre los museos que yo llamo de contemplación o de colecciones, en donde precisamente una de las cosas que le decimos al público es no tocar, con aquellos museos en donde al revés los invitamos a tocar. A mí me hizo un impacto muy profundo en los 90s cuando conocí el museo en Boston, en donde había una cédula, creo que ya no está, en donde decía, papás, bienvenidos a quedarse en estas bancas aquí afuera, porque de otra manera van a estar evitando que sus hijos toquen, jueguen, brinquen, griten, ¿no? Y a lo que vienen a este museo es a correr, brincar, tocar. Entonces, si eso los pone nerviosos, quédense afuera. Entonces, un museo que tiene cosas que se pueden tocar, que es manipulable, se parece ya un poquito más a nuestra concepción actual de lo que es un museo interactivo. Eso tendría cierta ventaja. Pero tenemos otra catafixia. Antes de entrar a ella, sin embargo, habría que ver a qué problemas nos llevaría esta segunda definición. Pues la única dificultad que habría es que, pues entonces, si estamos en lo cierto, y la museografía interactiva es aquella que tiene que ver con dispositivos manipulables, tampoco es nuevo.
el asunto. Brooklyn tenía un museo de los niños que tenía cosas manipulables a finales del siglo XIX, algo similar sucedía en Viena, el propio museo de los niños de Boston debe ser de finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces no es dañino, digamos, este asunto, simplemente que no sería algo novedoso, como pretende al mismo tiempo, o quisiera Santa Cana convencernos. Nos vamos a la tercera, catafixia. Si los museos interactivos serían solamente aquellos que permiten una acción recíproca, que pueda ser de dos maneras en cierto sentido. Vamos a ver que aquí empieza la diversión semántica. Actividades que son recíprocas porque hay alguien humano que hace las cosas conmigo y al que yo reacciono y él reacciona a mí. Y ahorita voy a explicar un poco más esta idea. O bien medios digitales que tienen la capacidad de respuesta. ¿Qué problema tendríamos? Igual que tendríamos con las otras definiciones, pues que entonces casi cualquier museo en donde existe una interacción con facilitadores, mediadores, guías, intérpretes, se les llama de muchas maneras, sería un museo interactivo. El Museo de Antropología, que fue una cosa extraordinaria en el 64 con Cepasa Chapultepec, estaba diseñado para que todas las visitas fueran guiadas, por ejemplo. Y entonces en esta interacción entre el guía y el visitante, el Museo de Antropología calificaría en 1964 como un museo interactivo, porque aparece aquí el pelo que tenemos que cortar, que puede estar refiriendo el término interacción a lo que sucede entre dos humanos, que son dos agentes que interactúan, y no podemos descartar eso como una forma legítima de interacción, y tenemos que distinguir de aquella en donde la interacción es entre un hombre y un objeto capaz de responder, ¿no? Entonces el problema que tiene esta tercera opción es que si no clarificamos más, todos los museos serían interactivos. Y en este momento me he quedado sin palabras. ¿Por qué? Porque no es fácil diferenciar entonces la interacción con los humanos y con los medios, o quizá no es tan fácil, o quizá sí es fácil, como que es complicado. Y entonces el centro, lo que voy a proponer es que distingamos entre interacción e interactividad. La interacción yo propongo reservarla en este contexto del campo de los museos, particularmente en esta discusión de la museografía interactiva. No pretendo que esta definición tenga mayores alcances. Reservar el término interacción para aquella interacción que ocurre entre humanos directamente, o apoyados en algún dispositivo, pero en donde el que responde del otro lado es un humano vivito, en tiempo real típicamente, ¿no? Como sucedería con nuestros queridos compañeros aquí en Universum. Saqué la foto del sitio web, en donde pues están interactuando con los niños, en este caso, y eso lo distingamos del concepto contemporáneo de interactividad, que tiene que ver con una interacción también, pero es que es una interacción entre humanos y dispositivos. Entonces, como los dos involucran la idea de interacción, prefiero mejor reservar interacción que es más amplio, de hecho, en sentido estricto, a la relación entre humanos, y hablar de interactividad para humanos y dispositivos. Cuando la gente dice, yo utilizo en mi museo medios interactivos, típicamente está hablando de humanos y dispositivos, no de humanos y humanos. Yo creo que si lo hacemos de esta manera, recuperamos el uso actual del término. ¿Qué ventaja podría tener esto? Que ahora sí podríamos diferenciar algunos museos como interactivos, aquellos en donde predomine la interactividad. No excluye la interacción, en este museo hay ambas, por ejemplo. Pero lo que sí distingue este museo de otros museos es que aquí, aparte de interacción de los guías o facilitadores con el público, existen muchísimos dispositivos que son para uso de los usuarios. Entonces, nos permitiría distinguir aquellos museos que sí tienen guías, mediadores, facilitadores, pero que no tienen dispositivos en los que se involucra la interactividad, de aquellos que sí la tienen. Y diciendo esto, me voy a tocar sin palabras. ¿Por qué? Porque si quisiera ahora convertir estos en verbos, da mucho trabajo. De interacción, pues la gente interactúa, pero de interactividad. Entonces, bienvenidas propuestas, porque esto es una cosa que no he logrado resolver. Se me ocurrió interaccionar, que suena rarísimo. No tengo palabra como para convertir eso en verbo. Como sustantivo no tiene mucha bronca. El primero, sobre todo, que es el más amplio
en sentido amplio, es el más amplio de los dos. La interacción sería la acción recíproca entre dos agentes. Y estoy utilizando aquí el término agente como se utiliza en ciencias sociales, es decir, sujetos que tienen capacidad de hacer cosas, que son agentes, tienen agencia, tienen capacidad de acción que es congruente con un contexto y típicamente responde a un motivo o una intención. Eso es un agente. Y en las ciencias sociales actuales, esta idea de la agencia se ha puesto de moda en los últimos 15, 20 años, ¿no? Para poner un poco de contrapeso a la idea que solo las grandes estructuras sociales o la estructura económica, la superestructura ideológica, las que nos dominan y nos mueven a todos. Un lado de la balanza dice, no, los hombres son individuos que pueden hacer cosas, tienen agencia. Entonces estoy retomando el sentido de agente en esta definición de interacción, y claramente bajo esta definición, pues los humanos califican como agentes. Pero un equipamiento tendría agencia. Por ejemplo, la burbuja esta típica que heredamos todos del Exploratorium, ¿podemos hablar de esa burbuja como un agente? El niño está interactuando con un dispositivo, un equipamiento que es una burbuja. ¿Es una relación entre dos agentes en el sentido estricto eso? Pues yo no pienso que el aro ese tenga motivaciones. Quizá el diseñador del aro tenía una motivación en hacerlo y le puso ciertas funcionalidades para responder a ciertas intenciones. Pero normalmente en los equipamientos de este estilo, si hay algún tipo de acción por el otro lado, no es exactamente recíproca y típicamente suele ser limitada. Pero ¿qué tal con un dispositivo digital? ¿El dispositivo digital tiene agencia? Es un poco más difícil de definir, pero si es un dispositivo digital de los que hoy tenemos, cuando menos su capacidad de respuesta es mucho más amplia, porque si habría de capacidad de respuesta demasiado, pues entonces el picaporte, una puerta, también tiene agencia, porque pues reacciona cuando yo le muevo, se abre la puerta, ¿no? El único asunto es que yo no puedo decir, ok, pero ahora quiero que te abras para el otro lado, ¿no? Y no se puede. Y esto me llevó a una vieja discusión que yo tenía en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, el famoso CICE, de nuestra querida UNAM, con una persona que jamás me dio clase, pero es uno de los maestros de toda mi vida, que es el doctor Álvarez Manilla. No creo que nos esté viendo hoy, pero le mando muchísimos saludos. Pero en un seminario que teníamos sobre cómputo educativo en los 90s, en donde yo estaba empezando a trabajar estos temas, me decía una vez, oye Manuel, pero tu idea de que tiene que haber una acción recíproca deja fuera a los libros, y los libros son interactivos. Y curiosamente la definición que él daba en ese momento era la de Santa Cana, o era muy similar pues a la que ahora da Santa Cana. Decía él, los libros me hacen pensar, yo reacciono. O sea, yo estoy leyendo el libro y reacciono. Entonces está provocando en mí una reacción. Yo decía, exacto, el único problema es que no está provocando la reacción recíproca por parte del libro. Nos llevamos como 6 meses en este debate y el doctor Álvarez Manilla, que es una absoluta lindura, finalmente concedió de que hay algo chistoso en que yo sí reaccione, pero el otro pedazo no. Y como ven, que de repente, preparando mi tesis doctoral para la UAM, a finales de la década de los 90, por el 2000 y fracción, me encuentro con este libro de uno de mis héroes, que se llama Chris Crawford. Chris Crawford fue el autor de uno de los primeros juegos de simulación mundial, que se llama Balance of Power, que era este conflicto entre este y oeste por el poder del mundo, que acaba en una conflagración nuclear si uno no se cuida. Eso es lo que llamamos técnicamente un simulacro, pero hecho a través de una computadora, y que años después escribe este libro maravilloso, que recomiendo de manera completa, que se llama El arte del diseño interactivo. Y en este libro lo que él define como interacción me gustó muchísimo. Dice, es un proceso cíclico en de dos actores, en el sentido que yo dije de agentes, alternadamente, y ahora habla de manera metafórica, escuchan, piensan y hablan. Escuchan, piensan y hablan. Y requiere de todas las partes del ciclo, si vamos a hablar de interactividad, requiere que ambas partes puedan escuchar, si tengan un mecanismo de entrada, para decirlo en términos técnicos de cómputo, ¿no? Piensen, es decir, tengan algún mecanismo de proceso, aunque sea simple, y que hablen, es decir, que tengan algún mecanismo de salida en donde presenten su reacción a este diálogo a la otra parte. Esto definitivamente requiere una computadora abajo para que pueda suceder, para que capte y traduzca las entradas, lo que el otro dice, y para que a su vez produzca una salida, una respuesta, que es la que recibe el interlocutor.
Y entonces me dio mucho gusto que Chris Crawford, más bien que yo soy suficientemente bueno, ¿no?, como para anticipar a Chris Crawford, o cuando menos estar de acuerdo con él. Es decir, o estamos los dos completamente raros, o cuando menos ya somos dos los que pensamos que la interactividad en el sentido contemporáneo que involucra estos dispositivos digitales es un asunto de diálogo. Y entonces regresamos al libro de Álvarez Manilla, porque leyendo esta cosa, venía yo en el avión, la gente había pensado que estaba loco, ¿no? En el párrafo donde está discutiendo estas cosas, Crawford dice, a ver, usted está leyendo que acabo de decir que para que algo sea interactivo, ¿no?, tiene que ser capaz de dar una respuesta. Y a usted no le gustó. Insúlteme. Insúlteme. Con las peores palabras que se le ocurre, insúlteme, horrible. ¿Por qué? Porque no lo oigo. Ah, eso lo frustra más, o sea, piensa que soy irrespetuoso porque ni siquiera lo quiero oír. No, no es que no quiero oírlo, no puedo. No tengo cómo oír. Es más, como no tengo cómo ni siquiera defenderme, aviénteme contra la pared. ¡Pum! ¿No? Porque no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No soy un recurso interactivo. Me parece genial. Y era la discusión con Álvarez Manilla. En efecto, el libro provoca en mí una reacción, pero si yo digo esto es maravilloso y me río, como la gente notó en el avión, que haber dicho este loco, ¿qué le pasa?, ¿no? Y era una discusión de 10 años antes, pues el libro no se enteró de que yo me río. Y por lo tanto no puede procesar mi risa, ni puede reaccionar a mi risa. Entonces, un medio interactivo en el sentido contemporáneo, yo creo que la definición de Crawford es fundamental, es aquel que tiene la capacidad de tener una entrada en donde el usuario dice algo, procesar eso que el usuario dijo, aunque sea en un rango limitado, y dar una respuesta. Eso nos lleva a un problema. ¿Dónde están los agentes en esta interacción digital? Pues en realidad el usuario está afuera, y el usuario lo que hace es tener interactividad con lo que nosotros hacemos. Somos el otro lado, somos el equipo de desarrollo. En el equipo de desarrollo puede estar el curador, los diseñadores gráficos, el cuate que hizo la programación, los que pusieron los medios, los equipos que hicieron el contenido, ¿no? Es el otro lado, sería el otro agente, está representado virtualmente en lo que se llama la interfaz del programa, y la interfaz va a ser el punto del diálogo en donde el usuario le dice cosas a la computadora para que ésta, a través del código, que lo que llamamos la programación, procese y pueda entregar una respuesta a través de la propia interfaz, a través de una salida. Y eso permite que el usuario logre una tarea. Y ahí puso otras cosas que a veces no tomamos en cuenta, como el empaque, la instalación, la documentación y el soporte, que es lo que se llama el diseño total del producto, porque de repente el código es impecable, pero la manera en que el producto nos llega no sirve. Me dio mucha risa ver a uno de los primeros usuarios de uno de los últimos modelos de iPhone, no sé si lo vieron en la tele, ¿no?, que le dan su iPhone y jala así la caja, de estas cajas tan bonitas que hace Apple, y succiona el vacío, el teléfono, y ¡pum!, cae al suelo. Y eso que Apple tiene buen diseño de productos. Eso es parte de la experiencia de uso. Ok. El siguiente punto es si la interactividad es mesurable, si podemos medir la interactividad. Ya estoy hablando solamente de la interactividad en el sentido precisamente de Crawford. Y estoy dejando de lado la interacción entre humanos. Estoy hablando de la interactividad entre un humano y un dispositivo que tiene capacidad de oír, procesar y escuchar. Esta mujer maravillosa es Brenda Laurel, que en los 90 nos dio un libro extraordinario que se llama La computadora como teatro, en donde, chistosísimo, se puso a analizar teorías dramáticas y ver cómo eran aplicables a la relación humano-computadora. No me voy a meter en detalles del libro, pero por ahí, perdido en algún capítulo al que no regresa más, ella dice, la reciprocidad esta de la que estamos hablando, que es la responsable de la interactividad, será una propiedad como de 10 o 0, es decir, o está o no está, y ella contesta, no, la interactividad seguramente va a ocurrir en un continuo, pero la podemos medir porque la interactividad la podríamos evaluar viendo, por ejemplo, qué tan frecuentemente participan los dos lados. No sé cuando ustedes permanezcan casados, les aplaudo, ¿no? Pero en algunos matrimonios la posibilidad de que uno participe en un diálogo a veces es reducida, porque el otro habla todo el tiempo. No estoy hablando de sus matrimonios, estoy hablando de un matrimonio generalizado. Entonces la frecuencia en la que participa el usuario es importante. Si nada más hablo una vez y el otro habla 7 horas, ¿no? Un poco lo que está pasando aquí, yo voy a hablar mucho más que ustedes. Esto es menos interactivo que si fuera un diálogo de 1 a 1.
Claro que sería imposible para nuestros amigos en otras sedes seguirnos, todo el mundo gritaría al mismo tiempo, ¿no? Pero aquí ustedes tienen que esperar su turno. Entonces es un elemento para medir la interactividad. El segundo es el rango de actividades que el participante, el usuario, puede realizar. Cuando estábamos iniciándose en el cómputo educativo, nos llegaban muchos profesores aquí a la UNAM, a este laboratorio que teníamos ahí en el CICE, que decían, ya hice mi software educativo. A ver, muéstramelo, ¿no? Y eran sus apuntes de la clase puestos en un PowerPoint. Y entonces el rango de cosas que podías hacer era darle para adelante, darle para atrás, igual que yo puedo hacer aquí. Pues el rango eran 2 acciones. Bueno, vamos a ser generosos. Echar a andar la presentación, una, darle para adelante, para adelante, para adelante, muchas veces, o sea, ahí no había bronca, puede ser eterno, y luego salirme la presentación, ¿no? Y bueno, regresar ocasionalmente. 4 cosas, es el rango de un pasapáginas. Pero ¿qué tal que me permiten hacer un montón de cosas y ninguna de ellas es relevante a lo que es el objeto de mi tarea? Vamos a poner que aquí anunciaran el Universum su último interactivo, una cosa formidable, tú puedes rasgar la pantalla, puedes aventarle una pelota, ¿no? Nada más que eso no te enseña nada, ni del mundo, ni del universo, ni de nada, ¿no? Le puedes echar catsup, hiciste un montón de cosas, y la cosa reaccionó. Por ejemplo, si le echas catsup, tal vez aísla la mancha de catsup, como algunas pantallas interactivas lo hacen. Nada más que eso, ¿para qué? ¿Sí me explico? Entonces, no nada más es que el usuario participe mucho, que tenga un rango expresivo amplio, sino que lo que hace sirva para aquello que le dio sentido al interactivo. De otra manera, esa interactividad carece de justificación. Bajo este criterio, regresemos y les preguntaré a ustedes, si alguien quiere participar, ¿qué tan interactivo es un equipamiento mecánico? No digital, mecánico, como los que seguramente todavía tenemos en Universum. Ya no puedo llegar hoy a ver nuestras últimas novedades, ¿no? Pero me imagino, recuerden algún interactivo mecánico de los que hayan usado. ¿Alguien quiere ¿Cuál es opinar? la frecuencia de veces que el usuario participa? Yo estoy pensando, por ejemplo, en uno que busqué la foto y no la encontré, que vi en la Torre de Londres, perdón, en el puente de la Torre de Londres, en el puente que se levanta. Uno baja y está el mecanismo que hace que se levante la cosa, uno lo puede ver, y en una de las salas intermedias está cómo funciona ese mecanismo. Y entonces uno le da vuelta una manivela, ¿no? Y el puente levanta, y uno le da vuelta a la manivela, y el puente baja. Piensen en un dispositivo como esos. ¿Cuántas veces participa el usuario? Una por acción. Pues si te gustó, pues muchas veces, pero pues típicamente una para arriba y otra para abajo, ¿no? ¿Cuál es el rango? Son 2. Curiosamente, teoría gandariana, el rango lo podemos ver por número de verbos, ¿no? Subir, bajar, punto. ¿Cuál es la relevancia? Pero vean nada más, que conoce una relación unívoca. ¿Cuál es la relevancia de que yo le mueva la palanca y la cosa haga, ¿no? Y le dé otra vez, y yo vea los tensores, toda esa cosa? ¿Cuál sería la relevancia? Para el propósito de entender cómo funciona el puente. Yo creo que es alta. Entonces, con muy pocas acciones, uno podría tener un efecto de aprendizaje importante. O sea, no es que tenga que ver muchas cosas o mucha frecuencia para que la cosa funcione. Pero digamos que esta cuestión, ahora sí le digo, ok, me gustó, ahora quiero saber cómo funcionan las órbitas planetarias. Voy, le doy vuelta, y sube el puente, y le doy para abajo, y baja el puente. Ahora tengo interés en la diversidad humana, reflejada en un museo etnográfico. Le doy el puente, ¿no? O sea, de ahí no sale. Un interactivo digital tampoco crean que tiene mucho más rango que eso. Tiene lo que uno le pone como programación, pero si es rico en interactividad, típicamente va a tener un rango mayor. Aunque de nuevo, el rango puede ser muy cortito, pero si la relevancia es alta, no importa que nada más hizo subir y bajar el puente. Entonces, quiero retomar de aquí la idea de que la interactividad es un continuo. No va a ser una propiedad de 1 o 0, sino que va a variar. Y va a variar en diferentes proporciones, dependiendo de lo que llamamos la riqueza expresiva
del lenguaje que se exprese en la interfaz, en la manera en que manipulamos el dispositivo. Y eso tiene que ver con la riqueza de los dispositivos de entrada que empleamos y de los dispositivos de salida. A mí casi me da un infarto, ¿no?, cuando por primera vez me pusieron frente a un Kinect. No sé si todo el mundo sabe lo que es el Kinect de Xbox. Es este sensor que a través de una triangulación de rayos láser y de sonido detecta tu posición de la mano, de forma tal que tú puedes jugar ping-pong simulando que tienes una raqueta. Y dice, ¿y esto cómo opera? Pues así, está midiendo mi posición tridimensional, inclusive mi velocidad, detecta qué tan fuerte le estoy pegando yo a la pelotita de ping-pong, ¿no? Eso significa una gran capacidad expresiva. Podemos hacer un montón de cosas que no podemos hacer con un ratón, ¿sí? Entonces tiene que ver con los dispositivos de entrada, con los dispositivos de salida y con la velocidad y la calidad del proceso. Quiero hacer como una especie de mini paréntesis porque no es el único concepto de interactividad que hemos oído en los museos. Yo le debo muchísimo, nunca se lo podré pagar, a mi querida Ana Graciela Bedoya, mejor conocida como Diana Bedoya, nuestra colega museóloga, el haber llamado mi atención a que Dewey tenía un concepto de interactividad también. Y para él es la acción reflexiva de un sujeto sobre su acción. Ahí no está hablando de reciprocidad, sino de la acción reflexiva de un sujeto que hace algo, reflexiona sobre eso que hizo y hace un cálculo entre lo que causa, lo que hizo y las consecuencias que tuvo para ver si fue adecuado lo que tenía que hacer. Y esto se puede autocriticar. Y cuando lo hace en colectivo, que es a lo que le llamaba indistintamente Dewey interacción o interactividad, se produce este fenómeno que a Dewey le importaba mucho, que era el aprender juntos, al criticarnos, al oírnos, ¿no? Ese diálogo que a Dewey le gustaba mucho y que Diana ha logrado favorecer en sus actividades que hace con niños, que ha hecho también con grupos indígenas en Oaxaca, etcétera, que son actividades de interacción en la terminología que le estoy proponiendo, ¿no? Pero eso le llamaba Dewey interactividad. Entonces, pregunta de nuevo el grupo, ¿no? ¿Qué concepto es el que caracterizaría mejor a un museo interactivo hoy y lo que lo hace nuevo? Este concepto de Dewey, que a mí me gusta mucho, sin embargo, creo que no capta lo que es el museo interactivo necesariamente. Los buenos museos interactivos harán que nos preguntemos sobre lo que hicimos con los dispositivos interactivos, pero no es necesario que sea así, ¿no? Y segunda pregunta, esa la digo retóricamente, no espero que me la contesten: si es mejor siempre la interactividad con una máquina que la interacción con otro humano. Yo creo que no. Yo creo que no, y que muchas veces hacemos unas inversiones multimillonarias en dispositivos interactivos con un buen animador, alguien como mi querida amiga Elizabeth, que hace dramatizaciones interpretativas, es capaz de sacarle mucho más jugo a lo que hace con un grupo de 12 niños, 20 niños, que el mejor diseñado de los softwares. Entonces, no es que haya una ventaja inherente que nos lleve a preferir esta forma de interactividad, que es la con un dispositivo, a la interacción entre humanos, ¿no? Yo creo que las dos caben. Nada de lo que estoy proponiendo aquí elimina la idea de interacción entre humanos. En realidad, la pregunta que hay que hacernos es que, para decir si es mejor interactividad o interacción, pues depende, ¿no? Depende para qué las queremos en el museo, para lograr qué objetivos. Y si quieren ver un interactivo fracasado, de estos de pantalla accesible, no tuvo un objetivo claro. Ahí estuvo, ¿no? ¿Para quién? Porque como nos preguntaban si esto sería capaz de atraer nuevos públicos, pues sí, hoy día muchos, no sé si les pasa aquí, pero llegan a los museos que tienen displays interactivos y ya le quieren hacer así, ¿no? Como en su tablet, y si no, jala así ya, o sea, para ellos eso ya no, y puede estar maravilloso el interactivo, pero si esa conducta que ellos esperan no ocurre ya. Entonces, revivo mi vieja primera ley de Gándara, inventada originalmente en el contexto del cómputo educativo, y es que si lo que ustedes quieren hacer se logra sin una computadora, si se logra con un guía, se logra con una dramatización, con un taller, con una actividad para pintar cosas, con un cuentacuentos, ¿no? Por amor de Dios, háganlo sin una computadora, háganlo sin tecnologías digitales. Propongo que solo utilicemos esas tecnologías digitales, o inclusive los interactivos electromecánicos, en toda esta gama de la que Santa Cana precisamente nos presenta un panorama excelente, ¿no? Hagámosla con aquella que realmente cumple sus objetivos, y si no, lo hacemos sin tecnología.
A mí me interesó mucho meterme en esta cosa de la tecnología, porque hay museos como el de antropología, que como ustedes saben reciben 2,5 millones de visitantes al año. Entonces, ninguna cantidad de guías mañana va a ser capaz de atender a 2,5 millones. Entonces dije, bueno, vamos a buscar un mecanismo que nos diera una interpretación consistente, ¿no? Constante, y por eso empecé por ahí, y de ahí me salté a las cédulas, y ahora acabé como intérprete. Cada vez hago más de nuevas estrategias de comunicación y menos de nuevas tecnologías. Pero entonces, cerrando este primer punto, ¿no? La propuesta sería que es importante diferenciar interacción de interactividad, por las razones que di, y que hay medios interactivos que inclusive facilitan la interacción, como el teléfono. El teléfono es un dispositivo que tiene una interactividad mínima, ¿no? Marcabas y suena del otro lado, activa la llamada, ¿no? Y es lo único que hace. O sea, su rango es chiquitito, la frecuencia es una vez cada vez que operamos el teléfono, como esos que había. Hay gente en la sala que tal vez ya no los conoció, por eso puse la foto, ¿no? Y hoy día los teléfonos inteligentes que nos permiten hacer esta interacción, pues, a través de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, interaccionar, o sea, hacer esta interacción entre humanos. Si se fijan, en realidad el dispositivo está haciendo nada más un vehículo, pero cuando yo le mando a alguien un mensajito de texto, el que me contesta no es la computadora, me contesta otro humano del otro lado. Dispositivos interactivos que son capaces de apoyar la interacción. Y mi primera conclusión de la tarde, y es que no debería incorporarse estos mecanismos si no tenemos clarísimo cómo ayudan a los objetivos del museo, que en mi opinión son objetivos educativos y de goce, no escolares. Yo hago una distinción entre educativo y escolar. No tengo mucho tiempo aquí para desarrollar cómo entiendo la educación, pero tiene que ver con la creación de ciudadanos críticos, capaces de trabajar en colectivo, capaces de crear un mundo más justo y más sostenible. Bueno, ese fue el primero de los puntos de la agenda. Me apuraré para cubrir los otros. Ok, ya tenemos una idea de, cuando menos, lo que yo entiendo por medios interactivos, estos que pueden oír, procesar y reaccionar. Esto nos lleva automáticamente a una museografía interactiva, sería la segunda pregunta, ¿no? Y la propuesta aquí sería que el museo será interactivo en virtud del papel que jueguen los dispositivos interactivos en su programa, en su manera de operar. Y esto me lleva a decir que los medios varían en términos de su interactividad, porque hay desde equipamientos mecánicos y electromecánicos que tienen un rango chiquitito, la frecuencia es muy poca, el alumno, el visitante, perdón, llega y le pica y se va, ¿no? Hasta simuladores de movimiento sincronizado, como los que hemos visto en muchos museos, y de un tiempo para acá la realidad virtual, la realidad aumentada. No todos son igualmente interactivos, que se desprende de esto que vimos en un momento más. Entonces, lo que los pido que reflexionemos ahora es qué papel juegan los medios, porque puede tener por lo menos tres ubicaciones. Seguramente es también un continuo esto, pero conviene por comodidad verlo así. Puede ser muy incidental. Hay museos tan cerrados al uso de la tecnología, o sea, se oponen a que entren las computadoras y hoy día las tablets y demás, que lo único para que los usan es para dar información de horarios y de las conferencias y los programas. Es lo único que aceptan que ocurra, ¿no? Y durante un tiempo, cierto museo nacional muy cercano a mi corazón decía, en este museo jamás van a entrar tus Nintendos, Manuel. Este museo es el templo de la nación. Aquí jamás va a haber de esos. Hubo. El segundo, que serían de apoyo, que serían los audioguías, por ejemplo, los kioscos interactivos, las apps hoy día que se hacen para los museos, en donde inclusive uno lo lleva ya desde su casa, pero que son de apoyo, son mecanismos, como les llamamos técnicamente, de comunicación, que están apoyando a una exhibición típicamente de objetos, una colección. Es perfectamente legítimo, serían museos en donde los medios interactivos son un apoyo, y había un tercer grupo en donde los medios interactivos tienen el papel central. Para mí, son estos museos en donde los dispositivos interactivos llevan el papel central los que deberíamos de llamar museos interactivos. O sea, no tiene caso llamar a todos museos interactivos porque hay una pantalla sensible, ¿no? Y aquí lo que estoy jugándole es, en el futuro, tratar de desarrollar una métrica para ver qué tan interactivo es un museo. Buscando métricas, ¿no? Sería padre saber cómo medimos qué tan interactivo es un museo, en el sentido de interactividad con dispositivos. ¿Qué cosas le pediría yo a un dispositivo para hacer esta medida?
Bueno, ¿cuántas unidades de exposición son interactivas en proporción al total de las unidades, por ejemplo? Yo creo, por ejemplo, este museo, van a salir muchísimas, ¿no? ¿Qué proporción del espacio, que es otra manera de evaluar su importancia, ocupan? En este museo que les digo que es muy cercano a mi corazón, de veras muy cercano a mi corazón, se logró que un coleccionista de San Francisco donara una tabla huichola, y el donante dijo, bueno, la dono en comodato, la presto en comodato, 99 años, con la condición de que haya un interactivo a un lado que explique la cosmología huichola. Por una decisión de un directivo de ese museo en algún momento, la tabla huichola permaneció y ahora el interactivo quedó contra la pared para que nadie lo pueda usar, ¿no? O sea, ahí ocupa un espacio, pero es un espacio que no sirve de nada porque la gente... O luego encontraron una solución mejor, que era desconectarlos todos. Entonces ahí hay interactivos, nomás que no funcionan, ¿no? O sea, si ven a dónde quiero llegar, ¿cómo medimos qué tan importantes son los interactivos en el programa comunicativo del museo? ¿Qué peso llevan de la comunicación del museo? Razones respetables, yo no estoy diciendo que estuviera feo, digo, el día que se entere el coleccionista de San Francisco nos quitan la tabla huichola. Y luego les aplicaríamos a cada una de las unidades interactivas pues la propuesta de Loren, con qué tanta frecuencia de participación puede participar el usuario, qué rango de actividades tienen, cuál es la relevancia de lo que uno hizo en relación a los mensajes centrales del museo. Y conste que aquí puede haber cosas que no son relevantes, pero igual hay actividades de interacción facilitadas que tampoco son relevantes. Me ha tocado ir a una exposición sobre aztecas en donde los niños hacen, sobre mayas, en donde los niños hacen rubbings de estampitas mexicas, sellos mexicas sí los han visto, ¿no? Estos sellos preciosos. Entonces hay una cosita así de plástico y el niño va y le talla y hace su sello mexica en una exposición de mayas. O sea, ahí también la relevancia, para que vean que no es garantía el hecho que haya seres humanos de que la cosa sea relevante. Sin embargo, una variable crucial a la que quiero dedicarle unos minutos, que es la variable crucial y una de las obsesiones de mi vida hoy día, que es la pregunta crucial: ¿qué tan usables son? La usabilidad es un término que no inventó Nielsen, pero Nielsen se encargó de popularizarlo. Este señor Jacob Nielsen, que tiene colgada en la oreja una etiqueta, que la etiqueta es su sitio. Cuando tengan las láminas, que por supuesto vamos a hacer que ustedes tengan acceso a ellas, van a poder ver la dirección web de su sitio, porque ahí van a encontrar muchísimas cosas de interés. Este término se relaciona a la utilidad de algo, pero realmente un neologismo. Es una palabra inventada incluso en inglés, que indica o se refiere a una calidad de la tecnología, algo que debería tener la tecnología, que a su vez se combina o se compone de 5 propiedades. El dispositivo tiene que ser fácil de aprender. Ahorita yo estoy aprendiendo a usar software de música precioso, yo calculo que más o menos para dentro de unos 35 años ya lo dominé. Tiene que ser fácil de recordar. En cambio hay otro que aprendí a usar de balazo, nada más que cada vez que lo vuelvo a usar digo, hijo, ¿cómo se usa? Ya se me olvidó porque no está bien diseñado y entonces tengo que decir, cámara, ¿cómo se le hace? Otra vez lo aprendo en 5 minutos, pero voy a tardarme los 35 mismos años en estar perdiendo 5 minutos cada vez porque la cosa no es memorable. Tercero, que sea eficiente, que me permita hacer aquellas cosas que quiero hacer con él, que evite errores del usuario. Aquí algunos, por las canas que alcanzo a ver, tal vez son de mi época, en que había una cosa espantosa que se llamaba MS2, en donde tú te equivocabas y en vez de decir dir, que era para directorio, ponías door, te decía syntax error, that command, ¿no? Y yo les juro que siempre oí una vocecita que decía imbécil, decía bad command, imbécil, ¿no? O te decía, tú decías, a ver, dir del disco, decía ningún disco adentro, ¿no? O sea, la computadora sabe que no tiene un disco adentro y me permite que yo le diga qué hay en el disco. Yo me equivoco porque el diseñador del programa no dijo, mira, si no hay nada en el disco, que no se pueda decir dir. Afortunadamente MS2 es una lengua más muerta que muchas de las que usamos los arqueólogos, pero este punto es clave, ¿no? Se presta aquí a lo que llamo el síndrome de invitación y manazo, o seducción y manazo, que era típico de esas máquinas de esa época, ¿no? Porque me dicen, tengo un objeto en la pantalla y yo lo quiero jalar a un lado, y es que ese no se jala, ¿no?
O sea, ¿para qué me lo pones ahí? O mi favorito del día de hoy en las páginas web, ¿no? Estoy llenando un formulario, taca, 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 y me pone la flechita de continuar, o el botón de continuar. Continuar. Faltó el campo de no sé qué. Y ahora te borro todo lo que tenías. Sí, porque te faltaba el código postal, ahora te borran todo el formato, ¿no? Y todavía no lo has puesto, o sea, no has puesto, ¿no? Y te vuelven a poner el botón continuar. ¿Ven? O sea, atracción, seducción y manazo. O sea, si tú dices continuar y todavía no debías continuar, te pegan. Bueno, ¿de quién es culpa eso? Es culpa de los diseñadores del software, porque están provocando que el usuario se equivoque. La labor del diseñador de software es evitar que el usuario se equivoque, y que cuando se equivoca pueda recuperarse rápidamente de los errores que comete, cuando es un error sincero suyo, y todos nos equivocamos algún día, pero nuestra idea es prever que eso puede suceder y evitar que suceda, y sobre todo evitar que suceda por un error de diseño. Déjenme dar un ejemplo que espero no molestará a mis amigos de Universum. Cuando empezaba Universum y trató de utilizar las primeras computadoras, algunos de los primeros interactivos que hubo eran con ratón y teclado todavía, y algunos ya eran más sofisticados porque habían quitado el ratón, pero además se los robaban, los cortaban, ¿no? Y tenían un trackball. Tenían un trackball en una mesa, que era una mesa en la que sobresalían las patas de la mesa, que eran redondas, la cubierta de cristal, y entonces imaginarán que se veía con una sección del metal, sobresalían 4 círculos, ¿no?, de metal, y la pantalla decía, hágale clic al botón, y había un trackball con un botón, ¿no? Pero estaban empezando esas cosas, entonces llegaba la gente y le pegaba a los círculos estos de la mesa, no jala, esto no funciona, esto no funciona. ¿Qué sucede ahí? Que había una ambigüedad entre botón, que entonces la gente no entendía que los dispositivos tienen botón, y algo que a todas luces parecían 4 botonzotes de fierro. Ese es un problema de no evitar que el usuario se equivoque. Y en el peor de los casos, pues pones una flechota, pones una foto de la cosa a la que te refieres como el botón, ¿sí me explico? Lo corrigieron de inmediato, porque aquí siempre han hecho las cosas bien. O bastante bien, para que tampoco se me crean. Para que tampoco se me crean, bastante bien, mejor que en muchos otros lados. Y todo esto se me ocurrió traerlo aquí, aunque fuera de una manera muy breve, porque hay una interacción sorprendente de la que yo me vengo a enterar hace unos años, ahora que estoy en la Escuela Nacional de Conservación, que se conjuntan en un punto interesante para la museología los estudios de públicos, que hacen gentes como Leti Pérez, a la que le debo muchísimo esto que platico hoy, con la evaluación de la usabilidad que hacemos técnicos profesionales de la interacción, de la interactividad más bien, ¿no? Gente que nos hemos formado en un doctorado sobre interactividad con nuevas tecnologías, y lo que hacen los pedagogos en cuanto a la evaluación de la calidad educativa. Y a mí me da la impresión de que estos 3 grupos, pedagogos, museólogos y especialistas en diseño de interacción, de interactividad, no nos hemos hablado mucho. Entonces me llenó de gusto, ilusión y al mismo tiempo de sorpresa que algunos de los estudios de público que hizo Leti Pérez con otras gentes lindísimas, Ana, allá en el MIDE, ¿no?, en el Museo Interactivo de Economía, eran realmente estudios de usabilidad. Y que muchas cosas que yo inventé según esto para este museo que tanto quiero, ¿no?, resulta ser que eran inventos que yo estaba trayéndome de los estudios de usabilidad, tratando de aplicarlos a cómo analizar una exposición, cuando hay un campo que es el de los estudios de público que se dedica a eso. Todos nos hacemos bolas, que es la parte más difícil, el reto más grande, en cómo evaluamos la calidad educativa. Que eso estoy seguro que los pedagogos son los que nos van a tirar línea aquí a todos. Pero yo creo que hay entonces un punto de confluencia que no hemos aprovechado y que hay que sacarle jugo. Y además reforzarnos, o sea, si lo que vamos a hacer es evaluar nuestros kioscos, apoyémonos en los expertos, no digo para que me den chamba, ¿no? No soy tan caro, pero tampoco me opongo a que me contraten. Hay muchos lugares donde ya esto se hace. La propia UNAM tiene un laboratorio espléndido que dirige mi queridísimo Fernando Gamboa, en lo que era el Centro de Instrumentos, el CECADET. Él tiene ahí inclusive un área de evaluación de usabilidad experimental, con un rastreador de iris, ¿no?, un rastreador óptico, micrófonos, cabinas de Gesell, para que cuando queremos hacer una evaluación de un programa interactivo, él lo puede hacer a nivel experimental, lo que se llama evaluación experimental. Entonces, les invito a los que no sabían de estas cosas y que están trabajando en museos en ver dispositivos interactivos, que lean cuando menos las 10 heurísticas de Nielsen. No me voy a tener en ellas. Este señor que presentamos hace un rato dice, chequen 10 cosas, y sin mucha profundidad teórica, si quieren, cuando menos van a tener acceso a
cómo hacerle la vida más útil a su usuario. Por ejemplo, esto de la prevención del error que ya dije, ¿no? Que el usuario reconozca más que memorice. No sé si saben, pero si un usuario, un visitante de un museo, no entiende cómo funciona un interactivo en los primeros 45 segundos, lo abandona. Hay evidencia experimental para probarlo. 45 segundos. Ayuda, por ejemplo, el 9, ayuda para que los usuarios que se equivocaron corrijan. Un museo que adoro, que es el Museo del Florero, la Casa del Florero en Bogotá, tiene un interactivo maravilloso, pero para poder permitir que la gente le diera mantenimiento, había una esquina de la pantalla que si tú la tocabas, parabas el programa y dejabas abierto el contenido a que cualquiera hiciera algo. Y bueno, Manuelito Gándara con su rollo de, ¿no? Paró el programa. Y ahora, ¿cómo le hago para que regrese al programa? Pues tuvo que venir alguien, por supuesto, a regañarme por tentón, que no se da cuenta que es un mecanismo interactivo, y hacer que me recuperara yo del error. Entonces no me voy a detener en eso, nada más se los pongo como una posible guía. Depende el buen diseño, pero ¿de qué depende la usabilidad? Depende de un buen diseño de interactividad. Y aquí la psicología cognitiva, con autores como Donald Norman, a quien yo empecé a leer en los 90s, nos viene súper ultra bien. Si no solamente van a leer un libro de estas cosas en su vida, lean la psicología de los objetos de la vida cotidiana. Primero, se van a reír como nunca, porque este tipo tiene un sentido del humor maravilloso, y lo que hace es un recuento de cómo nos complicamos la vida, no nada más con la computadora. Él está hablando ahí de cosas tan tontas como una despensa, no de estas en las que no tiene jaladera, y dice, ¿cómo le abro? ¿No? Y le buscas, es que tiene un canalito y se va a abrir, y tampoco tiene, entonces ya molesto, le pegas al cosa así, y resulta que cuando le pegas es cuando se abre, que es completamente contraintuitivo, ¿no? Esto es lo que hacemos típicamente en el mundo de los interactivos, hacemos cosas inusables, y este amigo nos da muchas ideas de cómo la psicología cognitiva podría ayudarnos. La otra sugerencia, y aquí espero que no se ofendan mis colegas diseñadores gráficos, el diseño de interfaz no es un asunto de diseñadores gráficos, es un asunto de diseñadores de interactividad. Trabajamos juntos, o sea, juntos diseñamos la interactividad y luego el diseñador gráfico la plasma en la pantalla. Pero aquí, al menos durante unos años, eran unos pleitos espantosos, porque pareciera ser que el terreno de la interactividad era un terreno de diseñadores gráficos. Y entonces decían, es que ¿cómo ves, Manuel, esta grisalla aquí, ¿no? Y este fondo de agua? No, increíble, con esto ganas un premio. Lo único que no puedo leer es el texto. No podría ser importante que leyéramos el texto, digo. La pantalla tiene texto porque el texto es el sentido de la pantalla, aunque no tuviera grisalla, ¿no? Entonces, sin ofender a nadie, espero, y ha mejorado mucho en los últimos años, el diseño de interactividad es asunto de una especialidad, no es, por desgracia, provincia del diseño gráfico, aunque hay extraordinarios diseñadores gráficos que hacen esto. Mi querida Tony, del CELE, hizo su tesis inclusive sobre diseño de interactividad, siendo ella originalmente diseñadora gráfica. Entonces, segundo segmento con una rápida propuesta. En un museo interactivo, la usabilidad debería ser un criterio clave de evaluación. Coincidimos con Agustín, ¿sí? Si lo hacen ellos, bien, típicamente que lo hagan terceros le da un poquito más de credibilidad al asunto. Hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, porque ahí es donde nos vamos a llevar sorpresas. Pero curiosamente, ahí te va, la sorpresa a veces viene del lado del equipo curatorial. En un museo mexicano, no voy a decir que programador que trabajaba conmigo, Paco Macón en español, Carl Link en inglés, exalumno de la Escuela de Antropología, arqueólogo, diseñó para los kioscos que trabajamos juntos una manera de rastrear inclusive cuántas veces había sido operado el kiosco, en qué pantallas, porque eran de estos interactivos muy del estilo de mucha información, en qué pantalla se había detenido el usuario, si había utilizado las actividades interactivas, qué calificación había utilizado o había obtenido en las actividades interactivas, una serie de cosas de rastreo que nosotros pensamos que iban a ser importantes. Lo primero que nos pidieron en este museo es que desconectáramos todo eso, porque esos datos pueden ser peligrosos. ¿Para quién? ¿No? Pues es que mucho de lo que hay que contestar depende de que la gente haya entendido no nada más el interactivo, sino la sala. Dijimos, claro, y entonces si resulta ser que no estamos encontrando lo que queríamos, pues hay que hacer ajustes a la sala. Pues la propuesta no cayó en oídos muy receptivos, por desgracia, ¿no? Y le quitamos el rastreador. Pero eso que es la evaluación del contenido de la sala, más antes que eso, la evaluación de la usabilidad, debería ser claves en cualquier museo interactivo. Y la usabilidad no es nada más una propiedad de los medios digitales,
Si me presentan 3 palancas que yo tengo que jalar en un interactivo mecánico y no sé cuál hace cuál, estoy igual de perdido. Entonces, tenemos observaciones directas en muchos museos de ciencias de la gente que llega, precisamente no sabe qué hace qué y se va, ¿no? Y si todo falla, pues ponemos un letrerito de instrucciones. Aunque dice el señor Norman, ¿no? Si requiere de manual, entonces no sirve. Paso a mi tercer tema, porque prometí tardarme con mucho 1 hora y 20, que es otro punto que de nuevo es una reacción a la maravillosa obra de Santa Cana que motivó mi reseña. Santa Cana cierra el libro con un tono muy esperanzador, porque él piensa que estas tecnologías digitales van a hacer que el museo se vuelva menos vertical, se vuelva más horizontal, que no sea la opinión de un grupo reducido de curadores la que el público oiga, sino que el museo tenga la oportunidad también de recuperar lo que los visitantes piensan, creen y sienten. Y él acaba casi en un tono triunfalista, porque piensa que cosas como Facebook, Twitter, blogs, ¿no?, le van a dar una especie de canal de regreso al museo para que se entere de muchas cosas que de otra manera no se enteraría. Yo creo que es correcto el pensar que para allá pudiéramos llegar, pero quisiera tomar un poquito de distancia y mantenerme un poquito incrédulo de que esto ya esté pasando o que vaya a pasar de manera automática. Yo creo que el que un museo tenga unidades interactivas no necesariamente lo es horizontal. Para ello, les pongo una larga lista de una clasificación que está mal todavía porque hay cosas que se enciman, que he estado tratando de hacer de medios de comunicación en un acto de arrogancia porque no soy comunicólogo, pero tratando de ver cómo podemos entender los medios de comunicación. Y lo que Santa Cana dice es que por ser interactivo algo tendría efectos potencialmente democratizadores, la flechita que está en azul. Pero yo creo que esto debe depender de cuando menos 4 otras cosas que yo puse en rojo, ¿no? Nada más que algo se movió ahí en la lámina. Una de las flechitas rojas debería ser por el costo de las cosas. Hay que ver si realmente estas tecnologías democratizarán, ¿no? Por el grado de participación del usuario, por el grado de alcance espacial y ubicuidad y por el grado de simetría. No me voy a meter en detalle, voy a hablar sobre todo de 2 o 3 de ellas. El primero es el costo. ¿Qué estos museos se volvieran horizontales porque las tecnologías digitales se adoptan? Pues son carísimas, maestros. Son carísimas. Alguien me decía que el primer kiosco que yo hice, que fue para el Museo de la Cultura Maya en Chetumal en 1993, ese kiosco costó casi lo mismo que todo el piso del lobby, ¿no? Dice, ay, cobramos bien. Son caras, y aunque han bajado muchísimo de precio, no son accesibles a muchos museos. Entonces, difícilmente van a democratizar los museos y la gente no puede comprarlas. Y hay que tomar aquí en cuenta que lo que pesa no es el costo de compra, sino el costo total de propiedad, que es una idea en la que insisto, parece que estoy obsesionado con esto, sí estoy. ¿Cuál es el costo total de propiedad? Siempre es el costo mayor al precio de compra. El precio de compra es lo que yo pago en la tienda porque me lo den, o el desarrollador porque me hizo el programa, pero todavía hay que instalar y adecuar, hay que capacitar y dar soporte, capacitar a la gente del museo, no a los usuarios. Eso es el propio kiosco, debería hacerlo, ¿no?, el dispositivo, pero hay que darle cuando menos a la gente presente cómo recupero si alguien lo para o se va la luz, etcétera. Y luego hay que darle mantenimiento. De otra manera pasa con los 18, 21 kioscos que hicimos para Oaxaca en el 98, que la mayoría ya murieron, porque nunca tuvieron mantenimiento, porque nadie previó el mantenimiento en el presupuesto, ¿no? Y tampoco se actualizaron, ni en datos, ni en tecnología. Entonces, todos estos costos de educación, de soporte, etcétera, constituyen el costo total de propiedad. Entonces, un equipamiento que costó 125,000 pesos puede realmente tener un costo total de cuando menos el doble. Y a veces los que hacemos estas cosas olvidamos decirle a nuestro cliente, oye, yo no trabajo para ti si tú no garantizas que va a haber cuando menos los siguientes 10 años financiamiento para que mi kiosco siga funcionando. A mí me da una tristeza. Paco Macón y yo le dimos mantenimiento gratuito a los kioscos de Oaxaca cuando menos 10 años, que fue el tiempo que pudimos costearlo. Entonces, no olvidar el concepto de costo total de propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede si lo olvidamos? Lo que dice Beverly Serrell es la cédula más común en los interactivos. ¿No? Es muy triste, costaron una fortuna. Ahora que estuvo Paco Macón acá nos decía, además, hay que asegurarse de que el contenido que uno haga tenga múltiples salidas en la página web, en el app, etcétera, etcétera, para que si el interactivo en el museo se truena, eso no quede
¿no? Un segundo problema que tienen estas tecnologías y que puede afectar su capacidad de ser liberadoras o horizontales es que muchas veces todavía se niegan o no se prestan a una experiencia de visita colectiva. Y como sabemos y han señalado autores como Folke y Dierking, muchas visitas de las más importantes son las visitas familiares, en donde, no sé si les ha pasado, me tocó presente en la Torre de Londres con mi compañero, ¿no? que queríamos la audioguía. Y todo lo que hicimos primero es que él se ponía a un lado y yo el otro, ¿no? Pero resulta que sí estaba bien hecha en estéreo, entonces de repente lo que él oía no era lo que yo oía. Entonces nos regresamos, rentamos una segunda guía y entonces teníamos que hacerle 1, 2 y 3, porque si no, pues él se desfasaba, yo me desfasaba. Si yo le picaba el botoncito de oír más, pues ya no estábamos juntos, ¿no? Entonces tienes que quitarte la cosa. Oye, ¿qué te pareció? Truena la naturaleza social de la visita. Las tecnologías anteriores eran todavía más limitantes. Hoy ya tenemos cosas como estas. Son las mesas para múltiples usuarios. Pero aún así pueden participar 4, 8, 12, ¿no? Me tocó ver una cosa buenísima en Viena a mí, que trabajaba mediante otro mecanismo, que era como un pequeño tecladito donde uno votaba. Entonces lo que pasaba en la pantalla tenía que ver con las opiniones del público, ¿no? Y ahí podía haber 50 gentes, 60 gentes. Pero digamos que no es fácil. Entonces es un problema que habría para que realmente estas tecnologías liberan a los museos, los hagan más horizontales, porque rompen parcialmente con la experiencia de visita colectiva. El tercer problema es que estos medios interactivos, aunque sí permiten un canal de regreso, perdón, creo que me fui muy rápido, ya no lo vieron, un canal de regreso, es decir, un canal de retroalimentación, y que es mejor que el libro de sugerencias, yo dudo que eso los haga más horizontales. En algún museo mexicano, period, había un policía que estaba puesto junto a la caja de quejas y sugerencias, porque si uno de los visitantes ponía una queja o sugerencia en ese buzón, por ley, el director del museo tenía que contestarle. Entonces el policía decía, es para la directora, yo se lo llevo, ¿no? Personalmente, y desaparecía para llevárselo, ¿no? Se metía al baño y lo tiraba, porque pues es una lata estarle contestando a los visitantes, ¿no? Entonces se supone que estas nuevas tecnologías lo que permitirían es ir más allá que el libro de sugerencias, por ejemplo, que a veces yo no tenía idea, es secreto, es una cuestión privada. Hicimos una expedición ahí con mis alumnos y con Leti Pérez al museo, que tiene forma de dal aplastado, y nos prohibieron tomar fotos de los libros de visitantes porque esa es información de la empresa. En cambio, las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales, permiten que lo que yo le digo al museo, mucha gente se entere. A eso le está apostando, sin duda, Santa Cana. Entonces, si tenemos el viejo modelo de Schramm, de qué es la comunicación, no teníamos un emisor y un receptor, pues hoy día ambos podrían ser lo que se llaman emirrex, emisores receptores. Aquí viene un poco la esperanza de Santa Cana, pero yo creo que el asunto es un asunto de una de las propiedades que tiene la lámina de los medios de comunicación, ¿no? Y es un asunto de simetría, porque aunque Facebook, LinkedIn, etcétera, me permitirían, Twitter sobre todo, comunicarme de inmediato con el museo. Uno, el museo tiene que tener a alguien que haga eso, porque nada más abren las cuentas de Twitter y luego nadie las contesta, ¿no? Y dos, el museo no me habla a mí en Twitter, el museo me habla a mí en exposiciones. La horizontalidad requeriría que yo le hable al museo en el lenguaje que él me hable a mí. ¿Qué sucede? Que la museografía es un medio asimétrico, como era la tele, ¿sí? La tele, si tú querías transmitir tele, tenías que hacer una superinvención, una superantenota para poder tener tu televisora. Era carísimo y era asimétrico en relación a lo que tú requerías para recibir la tele, que era una tele que costaba muy poquito. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el emisor tenía una infraestructura monumental y el receptor tenía una chiquitita. ¡Qué padre! Nada, es que tú decías, ahora yo quiero transmitir mi programa desde mi casa. Pues no puedes, ¿no? Tú tienes un receptor, eso no puede transmitir. A lo que le está apostando Santa Cana y muchos de nosotros es que con los medios digitales, hoy día el dispositivo de transmisión, que es la computadora, es el mismo que tiene el usuario. Y entonces se abriría en principio la posibilidad de un diálogo en un lenguaje similar. El asunto está en que en realidad el museo no le habla al público a través de Twitter, le habla a través de la exposición. Entonces yo solo conozco un caso, por mi ignorancia, pues soy nuevo en el mundo de los museos, en donde la gente del Faro, en combinación con una alumna mía del ENCRIM y el Museo Nacional de Historia de Chapultepec, invitaron a gente de Iztapalapa a montar ellos su exposición.
Bueno, están por supuesto todos los museos comunitarios de Oaxaca, en donde ahí la gente está hablando en el lenguaje del museo. Eso sí es horizontalidad. O sea, no tiene caso que a mí el museo me haga una mega exposición y yo contesto con un tweet. ¿Sí explico? Y no es que los museos no quieran, simplemente que el medio es asimétrico. Y mientras esta asimetría no se resuelva, vamos a tener problemas. Entonces la propuesta es que quizá no deberíamos hacer más interactivo al museo, sino más participativo, que es la propuesta con la que yo termino, ¿no? En el sentido de Kathleen McLean y de Nina Simón, que nos permitiría entonces no nada más retomar la interactividad como idea, sino también la filosofía de Dewey en torno a la interacción entre humanos. Para mí ese sería el momento perfecto. Y los que tuvieran interés, que no habían tenido tal vez oportunidad de conocer a estos autores, el libro entero de Nina Simón está disponible en esa dirección de internet, se llama The Participatory Museum, que lo que busca es eso, que no nada más nos digan desde arriba a los visitantes, sino que nosotros tengamos manera de decirle también al museo, pero lo más probable es que si no logramos hacerlo a la escala y en los lenguajes que el museo nos habla a nosotros, no estamos logrando la participación. Por lo pronto podríamos dar nuestra opinión en muchos sentidos, y son ricas las sugerencias que esta mujer tiene, buenísimas algunas. En vez de que tire usted su boleto a la basura, para dar un solo ejemplo, en vez de que tire usted su boleto a la basura, guárdelo, porque al final va a haber algo impresionante. Algo impresionante son 3 cajas, ¿no? ¿Qué me gustó más o qué me gustó menos? Si vienen 3 áreas, o 3 salas, o 3 interactivos, ¿no? Y tú pones tu voto. Se evitaron la basura, y el público expresó su opinión en el museo. Que alguien abre la caja cada día y nos dice cómo nos fue. Entonces, un museo, por el hecho de ser interactivo, no garantizamos que sea participativo. Son 2 dimensiones diferentes. Y tampoco porque tenga mucha interacción, que esté lleno de guías y facilitadores, eso no lo hace un museo participativo necesariamente. Entonces, en síntesis, creo que es importantísimo clarificar qué entendemos por interactivo antes de poder responder a la pregunta, que ya se habrán dado cuenta era retórica, de si existe ya una museografía interactiva o no. Depende de cómo definamos interactivo, ¿no? Yo creo que sí existe. Segundo, la interactividad es solamente el medio para cubrir los objetivos de educación y de goce del museo. No debe ser un fin en sí mismo. ¿Qué es ir a un museo interactivo? Para mí, aquel en donde el uso de dispositivos interactivos cargan el peso de la comunicación del museo. Esos eran los auténticamente interactivos. En estos, la usabilidad es clave. Los invito a, cuando menos, explorar el campo de la usabilidad y del diseño de interacción para que mejoremos mucho nuestro trabajo con los especialistas que desarrollan para nosotros. Hay que evaluarla adecuadamente, ¿no? Y con lo que acabo de decir, un museo, por ser interactivo, no necesariamente va a ser participativo y horizontal. Eso requiere otro tipo de esfuerzos, aunque tiene razón Santa Cana, a quien agradezco el haberme provocado todas estas reflexiones. Aquí le mando un saludo a Barcelona, en donde sigue seguramente escribiendo libros, hace 2 o 3 libros al año. Le mando todos mis abrazos y mis amores, y a ustedes un agradecimiento por su paciencia y aguantarme hasta acá. Muchas gracias por su presentación muy interesante.